Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy, nosotras de manteles largos, porque tenemos a dos invitadas verdaderamente entrañables, valiosas y con una enorme trayectoria académica y de lucha a favor de la causa de las mujeres. En primer lugar, Mercedes Pedrero Nieto, que es la gran autora de las encuestas de uso de tiempo, es decir, de aquellas que diseccionan cómo usamos cada minuto que los seres humanos en México destinamos para trabajar, para dormir, para transportarnos, y cómo eso también tiene una diferencia de género, es decir, cómo los hombres y las mujeres usamos el tiempo de manera distinta. Muchísimas gracias por venir, querida Mercedes. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, está con nosotros también Teresa Inchaustegui, que como todo mundo sabe, ha sido no solamente creadora de instituciones tan importantes como la Comisión de Adelanto para las Mujeres en la Cámara de Diputados, que fue la directora del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, diputada federal y también una académica que ha dejado huella en el tema de trabajo de las mujeres. Muchísimas gracias por venir, querida Tere. Muchas gracias, Mara, por la invitación. Bueno, pues tuvimos esta mañana un foro muy importante en el Congreso del Estado, un parlamento abierto donde discutimos por qué las mujeres hacemos el trabajo doméstico, por qué si una trabajadora doméstica recibe un salario, las amas de casa no. También conversamos acerca de cuáles son las salidas que se le debería dar a la injusticia de que las mujeres laven, planchen, barran, trapean, sacudan, tiendan camas, lleven a los niños a la escuela, cuiden a los ancianos y que nadie les pague nada. Pero ahora la pregunta que queda, ¿es esto una propuesta de venganza contra los hombres y se trata de que ahora ellos paguen por todo lo que nosotras hemos hecho gratis? De ninguna manera, no es una propuesta de venganza, porque el feminismo no es lo mismo que el machismo. Y la segunda pregunta que nos hacen es, muy bien, ustedes quieren que se reconozca, que se valore y que se pague, pero ¿quién lo va a pagar? Yo diría que, como se dice vulgarmente, pues que te mantenga el gobierno. Claro, desde mi opinión, tiene que ser el Estado, porque en representación de la sociedad tiene que resolver el problema de que no existan centros de desarrollo infantil, de que no existan comedores comunitarios, de que no existan lavanderías, es decir, de que todo el trabajo de la reproducción de la fuerza de trabajo se nos haya dejado a las mujeres de manera muy injusta. Pero las expertas son ellas dos. Así que, ¿qué les parece? Que les damos la palabra y ellas nos dicen cómo y además quién. Muchísimas gracias, Mercedes y Tere. En la sesión que comentó la diputada Mara el día de hoy, se abordaron diferentes estrategias para hacerle frente a la injusticia del trabajo no remunerado que hacen las mujeres. Y entre estas se mencionó la posibilidad de la seguridad social para todas. Una segunda, la colectivización de este trabajo. Y una tercera, que es la propuesta que hace la diputada del pago. Me gustaría preguntarle si podemos desarrollar un poco estas tres líneas. Mercedes, esto de la seguridad social para las amas de casa, ¿cómo te imaginas y a dónde caería y qué es lo que tendríamos que hacer para eso? Sí, bueno, claro, lo que pasa es que observamos que hay muchísimas mujeres que dedican toda su vida al cuidado de la familia y llegan a una edad, además con alta probabilidad de viudas por la sobremortalidad femenina. Entonces, viudas pobres y sin ningún tipo de respaldo, porque nunca se les reconoció como trabajadoras, ¿no? Entonces, sí sería muy importante que se asumiera por parte del Estado la seguridad social para las mujeres amas de casa, ya sea que hayan sido toda su vida a tiempos completos o con periodos intermitentes, porque suspenden el tiempo de que la creación de los hijos y otras etapas, que eso las lleva a que nunca podrían tener la acumulación de las cotizaciones que pedirle la seguridad social común, ¿no? Cuando es en relaciones obrero-patronales. Entonces esto se tendría que plantear y no como una cosa de beneficencia, como de una dádiva, sino como reconocimiento de un trabajo de toda la vida, ¿verdad? Y que la seguridad social cubriera, aparte de los servicios médicos y seguro de accidentes, una pensión para su sobrevivencia. Eso es lo que yo pensaría que tendría que hacer. ¿Se pensaría que las mujeres tendrían que aportar para su propia pensión o justamente el Estado tendría que absorber? Porque No. de otra manera
no tendrían a Claro, lo ya mejor lo los aportaron ingresos. con su trabajo, o sea, ellas no tienen ingresos porque normalmente lo que reciben como amas de casa es la manutención, que eso, bueno, hasta un trabajo esclavo lo recibe, pero no tienen recursos propios económicos y la verdad es que ya su contribución está más que probada, por ejemplo, con las encuestas de uso del tiempo y la valoración del trabajo económico, se ha demostrado que son más de una quinta parte de lo que se aporta a ese trabajo, sin el cual no sobreviviríamos como sociedad. ¿Esto no sería un poco como una combinación de que estuvieran en el IMSS Bienestar, o cómo se llama? ¿Sí, no? Este acceso universal de seguro social con la pensión del adulto mayor. Miren, lo que pasa es que estas han sido realmente, bueno, discúlpenme si no están de acuerdo con los enunciados políticos ahora en boga, ¿no? Pero yo siento que luego son medio ocurrencias improvisadas, no han estado todavía basadas, por ejemplo, en cálculo actuarial, que es muy importante porque eso es básico, ¿no?, para que se vean las probabilidades de sobrevivencia y las condiciones de trabajo. Entonces yo siento que ha sido muy errática, ¿no?, toda la cuestión de la seguridad social, porque incluso la seguridad social para las trabajadoras empleadas domésticas, ¿no?, es bastante caótico, ¿no?, la forma en que se incorporan al sistema de seguridad social y es engorroso hacerlo y la posibilidad de sostenerse a lo largo de toda una vida es muy difícil porque cambian de un empleador a otro y se rompe la cadena, ¿no? Tiene que ser un sistema mucho más organizado, por ejemplo, el que existe en Costa Rica, que entonces no depende del empleador, sino es el Estado el que realmente supervisa esto, aunque el empleador es el que paga la cuota. Pero entonces yo creo que es algo que se tiene que repensar con mucho cuidado y asociado con el sistema de cuidados, que también es algo que todavía está prendida con alfileres y es una cuestión que día con día va a seguir creciendo. Los cuidados siempre han existido, todos siempre hemos sido dependientes de cuidados a lo largo de nuestra vida, en algunas épocas totalmente, pero ahora, ¿no?, que el 14% de la población tiene más de 60 años, si lo vemos por hombres es el 13% y entre las mujeres 15%, y es algo que va a seguir creciendo. Entonces tenemos que atender muy bien el sistema de cuidados integral, ¿no?, con la sobrevivencia del sector de población que necesita un sustento y que evidentemente no puede venir del propio salario de los trabajadores porque de por sí las condiciones del mercado de trabajo mexicano son muy precarias. Una pregunta más sobre este punto. ¿Cómo se imagina que pudiera ser la mejor ruta para la seguridad social de las amas de casa? Una propuesta gradualista, por ejemplo, en Jalisco, en el censo del 2020, contabilizaron 975,000 mujeres que decían, yo soy ama de casa, ¿no?, me dedico al hogar. Porque hay otras que hacen trabajo doméstico que además hacen otras cosas, ¿no? Que son las de tiempo completo. Y entonces empezar, digamos, en un proceso de afiliación a la seguridad a quien reúna determinadas características, gradualmente. O bien la otra en realidad está implicando una transformación hacia una seguridad social universal, que no esté anclada en el empleo remunerado. O sea, porque si entran todas las amas de casa a este sistema de seguridad social que lo absorbe el Estado, pues prácticamente está todo el mundo, ¿no? Yo creo que todo esto se tiene todavía que estudiar con mucho cuidado, verlo tomando en cuenta la estratificación social, que luego nos cuesta mucho trabajo hablar de la desigualdad social que existe en México, pero cuando vemos, ¿no?, lo que recibe, por ejemplo, el primer decil de ingresos comparado con el de más altos ingresos, el de más altos ingresos se lleva el 34% de los ingresos, ¿verdad? Y el primero prácticamente es nada, ¿no? Entonces tendría que verse realmente por estratificación social cómo se asignarían esas pensiones, porque, vemos, por ejemplo, ahorita dice uno la pensión de adulto mayor, ¿no? Ahorita cualquiera se puede inscribir cuando ya tenga una edad, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que sigo siendo investigadora de la UNAM, ya hace rato que podría tenerlo, pues sería realmente un cinismo que yo lo solicitara, pero nadie me lo impide, ¿no? Entonces yo creo que se tiene que hacer un trabajo fino
para realmente, porque los recursos son escasos, ¿no? Entonces que realmente le lleguen a quien los necesita, ¿no? Muchas gracias, Mercedes. Tere, la propuesta de la colectivización de las actividades que hoy conocemos como trabajo doméstico y de cuidados, ¿cómo sería? Si nos puedes ampliar un poquito. O sea, yo hablo más bien de la socialización de las actividades de reproducción y de cuidado. Es decir, que el tema deje de ser un asunto privado que cada familia y en realidad cada ama de casa debe resolver, ¿no? Y que se convierta en un asunto de interés público, con lo cual se recupere también la politicidad del papel, del peso, del valor de la reproducción social y de los cuidados, ¿no? Que es algo importantísimo, ¿no? No todas las mujeres tienen que ser necesariamente incorporadas al mercado de trabajo, ¿no? Como es mucho la propuesta liberal, ¿no? de reducir la igualdad a un tema de igualdad salarial, ¿no? Que no estoy en contra, no digo que estoy en contra, me parece que es importante, pero no todo se puede reducir a eso, ¿no? Es importante que la reproducción social y los cuidados, el trabajo doméstico, pues, en suma, tengan un reconocimiento social de su relevancia política y de su contribución al desarrollo económico. Entonces, ese es un punto. El segundo sería que se desarrollen diversas alternativas desde el punto de vista de la organización y del financiamiento, no casarse con una sola idea de que el Estado pague, ¿no? Sino también que haya un mix de servicios desde el punto de vista organizativo, que pueden ser cooperativas, pueden ser organizaciones civiles, es decir, un grupo de mujeres puede constituirse, ¿no? En una empresa social para proveer lavandería pública, comedores o cocinas públicas, guarderías o centros de cuidado tanto para adultos mayores como para niños, centros de desarrollo para adolescentes, que es una edad muy importante en la cual tenemos pues toda una serie de problemas actualmente, como es el embarazo adolescente, pero también el tema de las adicciones, la violencia y todo esto, y que escuelas de tiempo completo, etcétera. Entonces, el mix puede ser, como decía, de cooperativas, de servicios subsidiados por el Estado y sobre todo por gobiernos locales, ¿no? Porque esto debe de ser un asunto de las localidades, fundaciones, empresas, y yo creo que en esto, de nuevo, hay que tomar en cuenta un piso básico para todos, pero también tener la posibilidad de desarrollar servicios pues según cada segmento social, es decir, también considerar la estratificación social aquí, porque dijéramos, el cuidado para algunas personas es solamente, incluso este concepto de guardería, que es como de ir a guardar a algún menor o alguna persona, porque hay familias que valoran mucho el tema del cuidado, porque el cuidado tiene una parte importantísima que tiene que ver con la formación personal de los hijos, las hijas, ¿no? Entonces hay personas que consideran que socializar o hacer público ese tipo de servicios lo despoja a las familias tanto de la obligación como del especial atención que ponen en ese tema, ¿no? Vivimos en una época en donde un sector, fundamentalmente con recursos educativos y todo esto, coloca en el cuidado una alta valoración, ¿no? Entonces debemos de también tener condiciones para que esto pueda darse, ¿no? Que haya una parte de calidad
en el cuidado, ¿no? De calidad y calidez en el cuidado, ¿no? Esta versión de la socialización de las tareas domésticas y de cuidado, no sé, y me corregirás, Tere, si es una versión más amplia y más ambiciosa de la versión de la propuesta del sistema de cuidados, es decir, de cómo se articulan los servicios de centros infantiles o de guarderías o de estancias pero en una versión que no se limite solamente a pongamos en orden unas guarderías y unos centros, ¿no? Sino todo el repertorio del comedor, ¿no? De las actividades lúdicas, vespertinas, escuela de tiempo completo, sí, con una suerte híbrida de financiamientos, ¿no? Sí, yo hablo por eso de sociedad del cuidado y no de economía del cuidado o de servicios, de sistema de cuidado. Estoy hablando de una sociedad del cuidado, es decir, que el cuidado, como dice una amiga nuestra, María de los Ángeles Durán, que es una teórica muy importante, hablar también de la cuidadanía, o sea, como un derecho y una obligación que todo mundo tiene, es decir, todos en la vida tenemos derecho a recibir cuidados y todos tenemos también la obligación de prodigar cuidados. Entonces, pero no hacerlo de manera privada, porque además creo que tenemos que pensar también en economías de escala y no solo por el tema concretamente también de los servicios, sino del uso del agua, del uso de la energía, de una serie de cosas que estaríamos también abordando, o sea, como con un enfoque de sustentabilidad a la hora de que socializamos o hacemos o cooperativizamos o comunitarizamos el cuidado, ¿no? Es una estrategia, digamos, que tendrá que impactar a los centros barriales, es decir, o sea, digo, una guardería que está a no sé qué distancia. O sea, se trata de convertir el cuidado en un valor social y en un objetivo del desarrollo social, del desarrollo humano, del desarrollo ecológico, es decir, no algo marginal que es un asunto de mujeres, es un asunto de toda la población. ¿Considera que hay cabida a una diversidad de estrategias para resolver las necesidades sociales de cuidado que tenemos? Es decir, por ejemplo, la propuesta de una versión del sistema de cuidados que sea más extensa, que considera el trabajo doméstico, no solamente articular algunas guarderías, ¿no? Con esta combinación de fuentes de financiamiento que incluya la propia retribución o alguna forma de cooperación por parte de quien hace uso de los servicios y en otros casos que pueda ser gratuito, etcétera. Y aún el tema de la seguridad social y de la pensión, pero incluso pudiera haber las circunstancias de alguien que diga, yo no tengo más remedio más que hacerlo, o sea, no puedo ir a dejar a los chicos, ¿no? Y llevar la lavandería, estoy en una circunstancia que tengo que hacerme cargo del trabajo doméstico y de cuidados en mi casa, ¿no? Y entonces que a lo mejor una vertiente de remuneración, de apoyo, o sea, un poco como pensamos las pensiones del adulto mayor, por todo el trabajo que tienen, que han hecho toda su vida, bueno, pues por el trabajo que están haciendo en este momento. Y que fuera parte del sistema de cuidados. O, mira, no sé si el problema, por ejemplo, colectivo, es que además sería ahorro de costos, porque al hacerlo socialmente, ¿no?, se puede abarcar más. Pero yo creo que necesitamos pensar también en organizaciones distintas y aprender de lo que ha hecho la sociedad en otras épocas. Porque ahorita tú dices, yo a lo mejor tengo que llevar al niño. Ese es el problema de que todo está muy individualizado, ¿no? Y hay cosas que, digo, de las comunidades mexicanas indígenas podríamos aprender mucho, de las rurales. Pero yo recuerdo, por ejemplo, nada más porque fui a la conferencia de Nairobi, ¿no?, que ahí tenían unos sistemas de vivienda muy curiosos, porque era como una casa de vecindad de México, hagan de cuenta, que tenían entrada de la calle directa, pero también salían a un patio comunitario, donde tenían una cocina comunitaria y donde los niños jugaban todos, donde los viejos salían ahí a tomar el sol y jugaban con los niños. O sea, yo creo que nos ha faltado imaginación, pero sobre todo compromiso político e intención de ver cómo colectivamente, porque de la individualización no vamos a sacar nada, o sea, para eso está el capitalismo, ¿no?
Ciertamente, o sea, el tema aquí es primero aprovechar una serie de experiencias que ya hay, que ya están presentes y que incluso pues en muchos países, España, pero en América Latina hay también muchísimas experiencias de esto, y efectivamente sacar el tema de un asunto individual que nos han vendido, que cada mamá tiene que cargar todo el mundo encima, ¿no? Y que lo mejor para la posibilidad de la familia es ese encierro en el que están todas las familias, ¿no? Cuando se trata de este tipo de abordajes, ¿no? Mencionaba, doctora Mercedes, que Costa Rica era acaso el país en América Latina y el Caribe digamos que tenía una distribución más justa del cuidado y del trabajo doméstico. No sé de la si remuneración del trabajo. Sí. No de la remuneración, No, de la distribución del tiempo, trabajo, donde los hombres sí. participan más que las mujeres. No llega a ser igualitario, pero sí es evidente, ¿no? Mucho mayor participación. Nada más digo por las gráficas que podemos construir de su tiempo dedicado. ¿Qué tipo de, no sé, o sea, no sé si tiene elementos para saber a qué podemos atribuirle que haya un poco más de participación? Yo le digo, por ejemplo, yo lo que he estudiado, por ejemplo, es lo del trabajo doméstico, que me parece genial como lo tienen organizado. Pero mire, le voy a dar un dato de que es una sociedad, para mí se cuece aparte. Cuando estaba el presidente Arias, de repente se le ocurrió que iba a privatizar el sistema eléctrico. Costa Rica no tiene petróleo, entonces su energía principal que usan es la electricidad, y por fortuna tienen mucha agua, ¿no? Entonces tienen hidroeléctricas, ¿no? Y es una empresa estatal. Entonces dijo, no, pues es que ya, porque los costos, porque los argumentos que pudimos haber escuchado aquí de Salinas o de los que fueran, ¿no? Entonces, todo ya estaba muy armado y se hizo el decreto de la privatización, ¿no? Entonces hizo un llamado, y entonces no existía tanto el internet y las redes sociales y todo eso, fue de voz a voz, que un día determinado a las 12 del día, donde estuvieran, iban a salir a las calles, se iban a parar ahí y no se iban a mover hasta que cayera el decreto, ¿no? ¿Qué pasó? A las 3 horas se cayó el decreto, ¿no? Pero fue una movilización de todo el país, ¿no? Entonces yo la verdad es que, yo no sé cómo lo hicieron, aparte, bueno, Costa Rica desde hace muchos años, desde los 70 que yo empecé a estudiar, por ejemplo, mortalidad infantil, me acuerdo que era el único país que todas las zonas rurales tenían una clínica médica, ¿no? O sea, tenía una distribución en todo el país para la atención médica, ¿no? Entonces, y el nivel de alfabetismo es bastante alto todo, ¿no? Entonces, no sé, tendríamos que ver qué cosas las que, pues, finalmente nosotros no hemos podido hacer como ellos. Claro, no, y el sentido de mi pregunta justamente iba en el cauce de aprovechar quien ha sabido desarrollar y que tiene alguna suerte de experiencia, ¿no? Para decir, esto se puede hacer así, esto puede funcionar así, sí. Y que a dónde podríamos volver a mirar. He citado varias veces, he mencionado cómo funciona el sistema del seguro social para la trabajadora doméstica, porque incluso lo compartía con la compañera que ha citado, María Ángeles Durán, dice, pero ¿cómo? Pues si yo nada más contrato por 4 horas a una persona 2 días a la semana. Ellos lo que hacen es cuando una persona contrata a una empleada del hogar, para contratarla, esa empleada del hogar debe llevar un registro del seguro social. Por ejemplo, bueno, yo como he convivido mucho con ellos, porque he trabajado muchísimo tiempo con ellos, llegan, por ejemplo, muchas personas de Nicaragua, ¿no? En el caso, ¿verdad?, de una compañía, llegó y no sabía cómo, bueno, la patrona tiene la obligación de llevarla al seguro social, o sea, de ayudarla a hacer el trámite. Pero ese registro lo va a tener siempre la trabajadora, nada más es ella, ¿no? Entonces, cuando la contratan, ella llega, le da su número a la empleadora, ¿no? Y esa empleadora tiene la obligación del 6% adicional de lo que le paga, depositárselo en esa cuenta. Y tiene que darle el boletito comprobante de que lo depositó, para que la trabajadora doméstica vaya viendo cómo va haciendo su acumulación y su cuenta para la pensión de retiro, ¿no? Pues sobre todo esos cuentan porque la otra parte pues es universal, el acceso a la salud y accidentes. Pero entonces, ¿y qué pasa? Que entonces ya no importa si la persona es contratada por día, por semana, por mes, o qué, es el 6% adicional del ingreso
de la trabajadora que se le debe depositar, ¿no? Y si hay una supervisión, por ejemplo, yo me acuerdo que estaba yo hospedada con mi amiga y llegó una señora de Nicaragua y dijo, oiga, pero esos 6 colones que va a depositar o lo que sea, ¿no? Mejor démelos a mí. No, pues fue todo un trabajo de mi amiga de explicarle a la trabajadora por qué era importante eso. Le decía, sí, ahorita se los doy, pero el día de mañana usted no va a tener esto, esto y esto y esto. Entonces, es también una conciencia social de la población, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias. Y como decías hace rato, Mercedes, entonces habría que pensar, como por ejemplo el modelo de la trabajadora, la empleada del hogar, 6% del ingreso, en este caso de las mujeres que no tengan ingreso, entonces tendría que buscarse otra manera para saber cuál es la aportación que haría el Estado para ellas, ¿no? Porque no está anclado a un salario. La pregunta que le hacía, y antes de pasar ya a una cierre de conclusiones, era hacia dónde podemos voltear a mirar en los modelos de esta socialización, ¿no? De cocinas comunitarias, de lavanderías, etcétera. ¿Cuál sería, digamos, el lugar donde una podría ir a aprender cómo desarrollar esto? Bueno, creo que hay estas comunidades indígenas, ¿no? Y estas otras comunidades que se están también, estas organizaciones que se están haciendo, por ejemplo, en ciudades como Barcelona o en Cataluña, ¿no? Donde hay un grupo muy importante de mujeres que trabajan en este tipo de propuestas. Y dentro de la parte más clásica, dijéramos, más cercana al estado de bienestar, es, por ejemplo, Uruguay, que dentro de los países de América Latina es quien tiene más desarrollado este tema del sistema de cuidados, ¿no? Y yo creo que dijéramos, como experiencias, como alternativas, como tentativas que se tuvieron, pues hay que recuperar todas las propuestas del feminismo materialista norteamericano, que más o menos como entre de 1860 a 1920, donde pues hubo muchas propuestas de políticas maternalistas y de políticas de socialización del trabajo. Incluso en ese tiempo estaba también la posibilidad de crear viviendas que no tuvieran cocina, que es algo de lo que ya se está viendo ahorita entre las arquitectas feministas de hoy en Barcelona, ¿no? O sea, edificios, como después también se hizo en Estados Unidos, edificios que tienen lavandería, lavandería colectiva, cocinas colectivas, espacios de socialización compartidos, y la casa, la vivienda, pues son más bien espacios de relación íntima, sin servicios de este tipo de domésticos, ¿no? Como los hostales, como hay espacios, por ejemplo, en Inglaterra o en Estados Unidos, no digo que sea así, pero las estructuras habitacionales para estudiantado tienen sus espacios, claro, tienen cuartitos súper chiquitos, claro, y cocinas comunitarias, ¿no? Y baños comunitarios. Sí, no necesariamente tan pequeños como para estudiantes. Claro, no digo que ese fuera a ser el modelo, sería una pero es algo así de ese tipo. Exactamente. Bueno, pero ya eso ya quién sabe si exista o no, pero yo recuerdo de algunas experiencias filmadas en la época de Mao, ¿no? De los edificios que construyeron, que tenían un espacio en la planta baja, ¿no? Especialmente para que ahí los niños jugaran y que los abuelos bajaran y les contaran cuentos y todo esto. Entonces había una combinación como de casas de día, ¿no? Que también eso es una opción de ver, en lugar de brincarnos hasta los asilos de ancianos, las casas de día donde pueden tener una
comida caliente al mediodía y convivir con personas de su misma edad, ¿no? O sea, yo creo que hay todo un panorama comercial, bueno, de Uruguay, que es ejemplar, aunque tiene también todavía camino por recorrer, pero ir como sumando las experiencias positivas y consignarlas que pues, no han funcionado, ¿no? No sé si quisieran, bueno, yo me gustaría poner algunos puntos y luego podemos cerrar, es decir, estamos hablando de tener seguridad social, ¿no? Para todas, independientemente de que tengan una remuneración por algún empleo en algún lado, ¿no? Justamente porque no lo tienen, ¿no? Un entendimiento del sistema de cuidado más amplio, con una cantidad de servicios más extensa, no solamente la guardería, la casa de día, a lo mejor el asilo, cuidado de personas con discapacidad, enfermas, pero también lavandería, cocina, espacios recreativos, que implica también un modelo de desarrollo diferente, o sea, y de desarrollo inmobiliario, que me gustaría preguntarles si hay en algún lado algún desarrollo inmobiliario que empiece a pensar en otro tipo de unidades habitacionales, ¿no? Sí, hay muchas propuestas actualmente. Dijéramos, la arquitectura feminista tiene alcances muy notables. Las europeas, por ejemplo, hablaba yo de Barcelona, de Cataluña, hay un grupo muy importante ahí que se llama Col·lectiu Punt6, es Col·lectiu Punt6, es en catalán, no. Están también las holandesas, las austriacas, las alemanas. Hay un boom de este tipo de propuestas ahora. Justamente de cambiar toda la concepción de los edificios y de los barrios, porque están también en el tema de que todo esté cerca, ¿no? De reducir la movilidad que las mujeres tienen que hacer para poder resolver todas estas cuestiones diariamente. Está también relacionado con el número de viajes, ¿no? Las mujeres que trabajan y atienden cuestiones de la casa hacen aproximadamente 6 viajes diarios frente a 2 viajes que hacen los hombres cuando van y vuelven del trabajo. Como el espacio urbano está segregado por usos y actividades, pues no hay, o sea, las mujeres tienen que hacer una gran cantidad de movimientos para compatibilizar, por ejemplo, el trabajo y el trabajo doméstico y el trabajo remunerado. Entonces, todas estas propuestas están también enmarcadas en la idea de integrar los usos en espacios cercanos y que la gente no tenga que caminar más de 1 kilómetro para resolver todo lo que tiene que hacer para su vida cotidiana, ¿no? Entonces hay muchísimas, o sea, la cantidad de cosas que hay es impresionante. Y en esto, una de las cosas que yo creo que también sería muy importante de enfatizar que no es el problema de un área que se encargue de cuidados, sino que tendrían que intervenir prácticamente, bueno, como tenemos organizada la administración pública, las secretarías, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos nada más 2 ejemplos: las escuelas y los centros de salud, ¿no? A ver, ¿por qué en las escuelas, yo creo que en Guadalajara debe ser igual que en la Ciudad de México, ¿no? La gran diferencia entre el periodo de vacacional de los niños y cuando no hay periodo vacacional en el tráfico es espantosa. ¿Por qué? Porque andan corriendo de un lado a otro supuestamente por una mejor educación, ¿no? O sea, se tendría que revisar realmente que hubiera una consolidación del sistema educativo, pero bueno, ya sabemos que es un jaloneo para todos lados, ¿no? Y lo mismo con la Secretaría de Salud, ¿no? Mucho más interjuego entre los 2 sistemas. Sí, que pudiera uno ir, bueno, yo ahorita estoy encantada porque tengo a una cuadra una clínica de mi casa, ¿no? Entonces yo ya sé que eso me ahorra una cantidad enorme, ¿no?, de complicaciones en mi vida, ¿no? Y de mi familia, ¿no? Porque incluso si yo me tengo que ir a trabajar, mi marido puede ir solo a ver al médico que está a una cuadra. Si tendría que recorrer a media ciudad, pues ya
No, y no solamente en términos del desarrollo urbano, sino en general del diseño de todos los sistemas. O sea, es decir, por ejemplo, hay muchísimos servicios que asumen que hay una persona en el hogar para que puedan ejecutarse, sí. como la basura, La el basura, garrafón la del entrega del agua, gas, la entrega de el- paquetería, asume que hay alguien permanentemente y que entonces alguien se tiene que esperar a regresar, o implica trabajo adicional extra si no se está en esa circunstancia. La verdad es que, bueno, digo, qué bueno que aquí estamos mezclados con políticos, pero en Cuernavaca los médicos me dicen que camine yo. Yo quiero algún día decirle al médico que me acompañe a caminar 1 kilómetro en donde yo vivo, ¿no? Las banquetas, la prioridad es para los coches. Tiene unas rampas espantosas. Sí. En una ciudad que no es plana, las subidas y bajadas y las escaleras realmente no están pensadas para los peatones, las ciudades, ¿no? Y cada vez están más orientadas hacia hacia el carro jóvenes y particular. trabajadores. Ujú. Para ir cerrando, y gracias por extender, el retrato que pintan de esta visión es como una visión distinta de sociedad, de ciudad, una visión feminista, si me lo permiten, pero que toca no solamente el asunto específico de la lavandería, ¿no? O sea, estamos hablando del transporte, del diseño de las ciudades, de los espacios que habitamos, que es una empresa muy grande. Me gustaría regresar y cerrar y saber si el espacio de recibir una cantidad de dinero por el trabajo que una hace tiene cabida en esta visión. Y lo pongo un poco porque pareciera también que ha seguido la resistencia incluso a reconocer o decir hay un valor monetario y que en una sociedad de mercado yo puedo utilizar ese ingreso autónomamente o como quiera, es decir, de una manera que no ocurre en otros sectores productivos. O sea, si en la industria sería impensable que se le pidiera a los trabajadores de cualquier manufactura que lo hicieran y que no se les pagara, ¿no? O sea, en cualquier lado sería ¿cómo? ¿No? Y que se buscara resolverlo de otra manera, pero que se les pidiera que allí no hubiera remuneración a ningún sector. Entonces mi pregunta, y una pregunta es ¿por qué aquí sí hay esa resistencia? Y si ustedes consideran que recibir el ingreso tiene cabida dentro de esta visión más compleja. Para mí, el tema de la monetarización es un fetiche. Es decir, para ser además estrictamente marxista, ¿no? La moneda es solamente una representación que además nos vuelve locos en este sistema, donde apreciamos mucho más la retribución monetaria que cualquier otra, ¿no? Para mí es más importante recuperar la politicidad de la reproducción y del cuidado, porque eso empodera mucho más a las mujeres públicamente, ¿no? Y de hecho rompe la separación pública y privada que ha sido el nicho en donde nos han mantenido al margen, ¿no? Entonces para mí es esto muy importante, pero además la monetarización tiene una dificultad equivalente a esta otra externalidad de la economía capitalista, que son los costos de la naturaleza. Si los ecologistas reivindicaran el tema del cuidado con la naturaleza a través de la internalización de costos de la naturaleza en el precio de las mercancías, estaríamos fritos, ¿no? Porque significaría un incremento de los precios en donde los pobres de nuevo quedarían todavía al margen del mercado porque no tendrían oportunidad de pagar, ¿no? Entonces, el trabajo doméstico es una externalidad del capitalismo y por lo tanto muy costosa y con muchas dificultades para monetarizarse. En cambio, la politicidad de la reproducción, aunque parezca más omnicomprensiva, más extensa y a ti tal vez te parezca más difícil, a mí me parece un camino mucho más expedito que el otro.
Muchas gracias. Mercedes. No, pues yo estoy de acuerdo con ella, más bien aprendo de Tere, pero sí, la verdad es que sí, bueno, en dónde se puede ir avanzando, porque no se pueden hacer cambios de la noche a la mañana, ¿no? Pero con estas ideas expuestas, ¿no? Pues tenemos que ir avanzando paso a paso, pero pues se tiene que cambiar el giro, ¿no? Porque ahora incluso vemos que algunas cosas de las pensiones de los adultos mayores y todo esto, pues han trastornado la vida de las familias, ¿verdad? Por el peso importante que se le da al dinero y no al lugar y el respeto de la gente, ¿no? Muchísimas gracias, Teres y Mercedes. Bueno, no sé si hay algo que ustedes quieran añadir, comentar, sugerir para la audiencia del podcast. Ya me están volteando a ver con cara de... No, Algo que ustedes quieran. No, yo nada más decir de estar abiertos a que las personas que hoy nos escucharon, ¿no? Que pudieran manifestarse, porque también luego nosotros pues vamos trabajando en una línea y nos retroalimentamos nosotros mismos y todo esto, y de repente es como cuando, bueno, yo he dado clases muchísimos años, ¿no? A veces una pregunta inocente de un estudiante nos hace cambiar la perspectiva de lo que estamos trabajando, ¿no? Y sobre todo pues ver, ¿no? Qué es lo que está pensando la persona, y sobre todo desde su propia realidad, porque hay que ver que cada individuo tiene pues una situación social, un trabajo, una familia y una problemática que necesariamente cuando estamos hablando de cosas tan de la vida cotidiana a fuerzas nos proyectamos. Muchísimas gracias a ambas, Teresa Inchaustegui y Mercedes Pedrero. Muchas gracias.